Bienvenidos a La Historia es un Problema, en secundaria. Acá van a encontrar a la historia contada de otra forma. Los invitamos a pensar el pasado desde las preguntas históricas y los conflictos sociales. En cada capítulo, cubrimos un problema de la historia, pensado críticamente. En el capítulo de hoy, Negros contra blancos, la Revolución de Haití de 1791. En 1791, el general Toussaint Louverture, de origen racial negro y de condición liberta, encabezó el largo proceso revolucionario de la isla caribeña de Saint-Domingue, hoy conocida como Haití. Esta revolución es la primera de toda Latinoamérica y tiene una particularidad única. Fue protagonizada por el sector más bajo de la sociedad, los esclavos. La esclavitud en América es fruto de la conquista, aquella que empezó en 1492 y que rápidamente mostró un problema socioeconómico, la caída de la población indígena. Rápidamente, los colonos, franceses, españoles, portugueses, acudieron al suministro de esclavos provenientes de África, y así comenzó lo que llamamos la acumulación originaria, o sea, el primer paso para el capitalismo, el sistema económico y social que dura hasta nuestros días. Entonces, ¿qué clases sociales operaban en este momento en la isla? Para 1789, los esclavos conformaban el 86% de la población de Saint-Domingue. Por su condición social, se les exigía físicamente al máximo y sabemos que la tasa de mortalidad era altísima para el siglo XVIII. Los esclavos no podían casarse sin permiso de sus amos, tenían jornadas de 20 horas de trabajo y eran azotados en caso de intentar descansar durante las tareas al rayo del sol. El historiador Robert James, en su clásico libro Los Jacobinos Negros, explica que el suicidio esclavo era algo común, producto de querer escapar del infierno blanco, pero también con intención de perjudicar a sus amos. A la par, mientras más negros morían, más se importaban desde África. El flujo era constante. Por otro lado, estaban los grandes y pequeños blancos, que no eran otra cosa que terratenientes, poseedores de las haciendas donde trabajaban los esclavos. En el medio de estas clases sociales estaban las distintas capas asociadas a los negros, mulatos grandes y pequeños, algunos incluso con acceso a tierra. Estaban también los cimarrones, esclavos que huían a las montañas escapando de las plantaciones esclavistas y que intentarán, años previos a la Revolución Francesa, hacer un levantamiento a cargo de François Macandal. La rebelión fracasa y es quemado vivo para aleccionar a los esclavos. Luego de cientos de años de explotación e influenciados por las ideas de igualdad de la Revolución Francesa, los esclavos se organizan y en 1791 comienza la Revolución Haitiana. Se incendian 200 ingenios azucareros, 1.200 plantaciones de café y se cargan a nada más ni nada menos que 1.000 colonos blancos. A partir de ahí comenzó un lento proceso de luchas internas y externas. Por un lado, la disputa con Francia. Pensemos que la nueva República Francesa aprobó un año después, en 1792, que en todas las colonias los ciudadanos pasaban a ser iguales, menos los esclavos. Va a haber que esperar hasta 1794 a que la Convención Nacional Francesa decrete el fin de la esclavitud, y a 1804 a la creación de la República de Haití. Un año después, 1805, a su Constitución Nacional. En ella se sanciona que ningún blanco podrá pisar el territorio en calidad de propietario o amo, y que de ahora en más todos los ciudadanos serán llamados negros. Hija de su época, la Revolución Haitiana tuvo sus límites. Liberados los esclavos, pasaron a ser trabajadores asalariados. Toussaint Louverture, el iniciador de la revolución, ahora va a ser mal visto por sus propios trabajadores, quienes le exigían reparto de tierras y mejores condiciones laborales.
El filósofo Alex Callinicos nos ofrece dos conceptos clave que se hacen presentes en la Revolución de Haití, los de raza y clase. Básicamente, el racismo nace al calor del comercio de esclavos transatlánticos. Se asocia al negro con ciertas características biológicas. El esclavo es más tonto, más perezoso, menos inteligente. De esa manera, se confunde su condición de clase social, el ser esclavo, con la de raza, ser negro, en un momento como el siglo XVIII, donde empiezan a nacer las relaciones capitalistas. ¿Por qué se hace la revolución? ¿Por la condición negra o por la condición esclava? Podemos pensar que si el motor de toda la historia son las relaciones económicas y cómo nos reproducimos día a día, la condición de explotación esclava es la predominante en esta revolución. Sin embargo, no podemos separarla del problema racial. Los esclavos eran negros y es ese color el que identificará la lucha por la abolición de la esclavitud. Como decíamos al principio, esta revolución es única, ya que es ordenada por el sector más bajo de la sociedad, algo que no ocurre en las otras revoluciones del continente, donde la burguesía es la que va a predominar, por ejemplo, Francia y el Río de la Plata. Los historiadores debatimos aún si podemos considerar a Haití como una revolución burguesa. Pese a su condición de esclava, este hecho social abre las puertas a la proletarización de los negros, siguiendo el ritmo del capital. Por lo que quizás conviene ver a Haití como un proceso híbrido que muestra las potencialidades de la organización revolucionaria, pero también de la coyuntura histórica que envuelve a los sujetos. Llegamos hasta acá, pero podemos continuar con este debate histórico en nuestro Instagram @historiaproblema.